En este primer capítulo piloto descubrimos a un hombre de éxito en mayúsculas. Cogió la distribuidora de videojuegos de su padre en quiebra y consiguió que fuera líder en Europa. Apostó por un videojuego que nadie quería y fue líder de ventas en España. Comenzó a producir videojuegos y consiguió récord de ventas mundiales. Apostó por servicios relacionados con la telefonía y llegó a más de 80 países. Se inició en el cine y con sus dos primeras películas consiguió récord de taquilla en España, además de sendos Goyas. Empresario de éxito facturando más de 1.700 millones de dólares, con más de 2.000 empleados, entendió que la mejor cantera estaba en una universidad de éxito y decidió montar la suya propia. Si yo tuviera que definirlo, sería como el Steve Jobs español, pero vamos a dejar que se presente él. Pues hola, yo soy Ignacio Pérez y bueno, me considero un sufridor del mundo de la cultura y de la industria, sobre todo digital. O sea, nosotros en Square Ventures, que es el grupo de empresas que yo presido, tenemos una frase que es un poco el leitmotiv, ¿no? Que es: alineamos talentos y pasiones rompiendo paradigmas. ¿Cuáles serían tus talentos y tus pasiones y qué paradigmas rompes? Yo creo que sobre todo, eso tienen que jugarlo los demás, pero yo creo que sobre todo el tomar riesgos. Eso es un talento, el atreverse a hacer las cosas, pasiones, casi todo lo que hago. Y romper paradigmas yo creo que por definición, ¿no? Porque yo creo que estamos en un tiempo cambiante, en un país que tiene mucha necesidad de cambio también, con muchos deberes pendientes. Y bueno, lo hemos intentado en el videojuego, en la animación, en tecnología en general, ahora en el mundo de la educación. O sea, nos has dicho que tuviste un mote en la infancia, no sé si lo mantienes, el Maquinitas, ¿no? Cuéntanos un poco de dónde viene eso. Mi padre tenía un negocio de videojuegos en aquella España de los años 70, que era una cosa que era ciencia ficción, y claro, mi hermano y yo pues teníamos todos los cacharros que salían, ¿no? Entonces claro, íbamos al colegio con nuestras máquinas de videojuegos cuando aquello era rarísimo, ¿no? Entonces claro, íbamos siempre con la última máquina y estábamos siempre cacharreando, ¿no? Y de ahí al final pues maquinitas. De hecho, claro, al final pues casi 40 años después me encuentro con muchos amigos del cole y al final te dicen: oye, es que estabas destinado a hacer videojuegos, ¿no? Y yo creo que, bueno, algo debe haber de eso, ¿sí? Bueno, hay un videojuego que me han dicho que fue un poco un antes y un después, ¿no? Que es el videojuego Pong, ¿no? Sí, bueno, el Pong a mí me cambió la vida. Es decir, que con 5 años conectas una máquina a la televisión en blanco y negro, por supuesto, y aparecen dos raquetas y empiezas a jugar al famoso Pong. Y aquello parecía ciencia ficción, ¿no? Parecía increíble que eso pudiera ocurrir en tu casa, que pudieras jugar algo así, ¿no? En tu casa. ¿Qué influencia tuvo tu padre? Porque sí que se dedicaba un poco a la industria, ¿no? Era un pionero, yo creo que por aventurero en estas cosas de los videojuegos, pero realmente tampoco era un conocedor, ¿no? Lo que sí era un empresario, ¿no? Entonces, pues creces con esa doble vocación empresarial, porque es lo que ves en casa. A otros les ha tocado un médico, y me tocó un padre empresario y muy dinámico, y además de la parte empresarial, pues con mucha mano en el mundo tecnológico. O sea, mi padre, por ejemplo, fue bombero, con lo cual nada con el mundo empresarial que luego he seguido. Pero sí que él, de alguna forma, rompió el paradigma de ser un héroe para su hijo y nunca quiso plantearme que ser bombero era atractivo ni que salvaba vidas. Más que era un trabajo rutinario. Y él, años después, me enteré, hablando con sus compañeros, que no permitía que ninguno de sus compañeros hablara de intervenciones heroicas para que yo no siguiera los pasos de ser bombero, si no era algo que me apasionaba, que yo tenía que encontrar mi propia pasión. ¿Tú crees que sin tu padre hubieras tenido la misma trayectoria empresarial? Convencido. No sé lo que habría sido, no sé lo que habría hecho, pero definitivamente esto no. No solo por esa influencia empresarial de mi padre, sino además por el contacto con la tecnología. O sea, la España del año 75, 74, cuando yo tenía 4 o 5 años, es decir, no existía eso. Es decir, pertenezco a una generación que no juega con videojuegos, que no ha sido pionera en internet, que ha adoptado de forma tardía todas estas tecnologías. De hecho, lo veo con mis hijos, ¿no? Cuando estás en casa y juegas con ellos a los videojuegos y sabes de videojuegos, pues, todos los amigos y los padres te miran como si fueras un friki, porque son de una generación que se han incorporado de forma muchísimo más tardía. ¿Y eres un friki? Yo no me lo considero, no lo creo. Es decir, soy un friki
Vamos a ver, para empezar yo creo que... ¿Qué es un friki, no? Habría que Claro, plantearse. es que para empezar lo que hace 20 años era la excepción, a día de hoy ser un friki probablemente es no whatsappear, no tener un móvil, no estar en internet, no estar en las redes sociales, no jugar con videojuegos, cuando hace 20 años Claro. era todo lo contrario, o sea que eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Decía Bill Gates a su hija, dice, no te rías de los frikis, que algún día trabajarás para ellos. Con lo cual, bueno, yo creo que al final el friki, el que se especializaba, de alguna forma era el que lideraba el cambio con innovación. Y cuando eso se junta con emprendimiento, ocurre casos como el vuestro, ¿no? Has nombrado a tu hermano. Yo a tu hermano lo conocí hace unos años. Yo no os conocía, pues conocía a Ilion, conocía de los proyectos que habéis hecho, pero cuando conocí la historia empresarial que teníais detrás, de alguna forma digo, algún día quiero sentarme con ellos y hacer algo parecido a lo que estamos haciendo hoy, con lo cual es un placer estar aquí con vosotros. Cuéntame cómo es la relación con tu hermano. Pues es buena, a pesar de los 20 y tantos años, ¿no?, que llevamos trabajando juntos, 25, desde el primer negocio que montamos, ¿no? Yo creo que tenemos perfiles muy diferentes y tenemos cada uno apetitos en el negocio diferentes y ocupamos sitios distintos, ¿no? ¿Os complementáis de alguna forma? Sí, yo creo que mi hermano tiene un perfil mucho más financiero, incluso yo diría que él es más visionario en el terreno de la tecnología per se, digamos, lo que es el mundo de Internet, y en cambio a mí me gusta mucho más la creación de contenido, me gusta mucho más estar cerca del producto, ¿no? Y luego, estos inicios, porque esto, bueno, tu padre tiene una empresa, pero de alguna forma la continuáis. Cuéntame, ¿cómo son esos inicios empresariales que tenéis? Bueno, mi hermano y yo montamos un negocio con un grupo de amigos, trabajamos durante un tiempo en el negocio. ¿Con qué edad? Porque creo que fue bastante joven, ¿no? Con 19 tendría yo creo. En aquella época, cuando eso de ser emprendedor, vamos, ni existía, no estaban en el diccionario, ¿no? Y bueno, y arrancamos un negocio, estuvimos trabajando un tiempo, aprendes muchas cosas, entre ellas lo complicado que es tener un negocio con amigos, al final acabamos vendiendo el negocio. Y mi padre tenía un muy pequeño negocio de distribución de videojuegos, que era lo que quedaba de aquel negocio de videojuegos que había empezado muchos años antes. Y mi hermano y yo entramos allí y dijimos, no puede ser, es decir, esto es lo que hemos querido hacer toda nuestra vida, ¿no? Y le dimos una oportunidad y bueno, pues desde unos arranques muy duros, un negocio que perdía dinero, que era un negocio muy pequeñito, pues yo creo que construimos la gran distribuidora de videojuegos, no de España, sino yo creo que de Europa. ¿Y cuál fue el momento clave? Porque de pasar a cerrarlo a pasar a ser líder en Europa, ¿hubo algún momento que marcara la diferencia? Yo creo que los momentos claves fueron desde el principio. Teníamos un negocio perdiendo dinero, donde no sabíamos de dónde sacar el dinero para financiar aquello. Nuestro primer gran éxito, y además yo eso sí lo llevo en el corazón, pero porque además para mí es el mejor juego que se ha hecho nunca, fue cuando trajimos a España Civilización, que fue una apuesta personal. Y después sí, el año siguiente llegó Tomb Raider, que fue una apuesta tremenda porque compramos realmente lo que no teníamos, ¿no? Es decir, hicimos una apuesta por Tomb Raider de un dinero que no teníamos. Y el juego, cuéntame, ¿cómo es eso de una apuesta con un dinero que no había? ¿Cómo fue? Pues tuvimos que poner encima de la mesa pues una garantía de 140 o 160 millones de pesetas de ese entorno para quedarnos con Tomb Raider en España, ¿no? En aquel momento era pues comprar 35 o 40 mil juegos, ¿no? Al final vendimos... ¿Y tenéis ese dinero? ¿Esos 140 millones? No. Pues cuando volvíamos me decía mi mujer en el avión, oye, bueno, ¿y ahora cómo vamos a pagar esto? Y digo, nada, ya lo hemos comprado. Y tú estás sentado allí con tus ahorros y los no ahorros metidos en un juego que no acaba de arrancar, ¿no? Y luego salió Tomb Raider y fue un fenómeno. Es decir, de aquellas 30 o 40 mil copias acabamos vendiendo 300.000 o 400.000 del primero, ¿no? Luego vendrían muchos más Tomb Raiders y muchas más ventas, ¿no? Entonces, en una España en la que se invertía en ladrillo, vosotros invertís en videojuegos, ¿no? Sí, era una cosa muy rara. Es decir, era una época donde oír hablar de videojuegos era muy raro. Es decir, cuando tú estabas en un restaurante, yo lo recuerdo perfectamente en aquella época, o ibas en un avión y alguien decía Windows 95 cuando se estaba preparando la 195, o alguien hablaba de un juego, pues realmente era rarísimo y no era algo común. Y por supuesto en los círculos empresariales o incluso en la prensa pues era muy poco habitual, ¿no? Y a día de hoy pues es el pan nuestro de cada día. Otro día estaba en una tienda y había unos tíos pues de 40 o 40 y pico años, ¿no? Curiosamente, gente que en aquella época realmente no jugaba
y estaba hablando del Call of Duty, del GTA y tal, y bueno, a mí también, pues te dice, oye, yo conozco la historia de todos esos juegos, a sus creadores, los he visto nacer, ¿no? Es un tema, de decir, una cosa que hacía uno bastante friki, que a día de hoy es absolutamente... Se ha generalizado de alguna forma. Absolutamente, ¿no? Sí. Y en vuestro caso, Ignacio, ese cambio, ¿no? ¿Cómo empezáis a producir videojuegos? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el que hitos tuvisteis? Desde que ya en los años 80 o primeros de los 90, mi hermano y yo teníamos siempre esa tentación e hicimos varios intentos de arrancar hasta que bueno, las piezas encajaron, montamos lo que fue Pyro Studios y bueno, allí se reunió un equipo de gente espectacular y bueno, de allí salió Comandos, ¿no? Y eso es, bueno, estás trabajando en un juego y estás esperando simplemente hacerte un hueco en el mercado y de pronto descubres que haces un juego y que ese año pues, es el segundo más vendido del mundo, ¿no? Entonces empecéis a distribuir videojuegos y tenéis éxitos como Tomb Raider que ni lo pensabais, ¿no? Producís videojuegos y tenéis Comando, que es un éxito mundial, ¿no? Os metéis en cine con Ilion y de repente Planet 51, que en ese momento fue la película española más taquillera de la historia de España, ¿no? Yo creo que hemos tenido una influencia, una vez más, vuelvo a mi padre, y hemos tenido una influencia fundamental, que es la de habernos criado mirando hacia afuera, ¿no? Tanto en Comandos como en Planet 51, pues supuso, la forma de hacer las cosas era un enfoque diferente, que era un enfoque de desde el primer momento saber que tenías que hacer un proyecto pues, de mucha envergadura y no pensar en tu mercado, sino pensar en un mercado internacional. Y eso en España, pues la verdad es que era poco habitual, ¿no? Porque veníamos de una concepción del negocio muy local, ¿no? Muy local, ya no solo en tecnología, en general, ¿no? Es decir, y hablar de internacionalización, ¿cómo es ese proceso de salir fuera de España? ¿Cuándo comenzó y en cuántos países estáis? Porque he leído por ahí que son 70, pero a lo mejor son incluso más, ¿no? Sí, bueno, estamos cerca de 80 países, ¿no? Bueno, procesos complicados, quiero decir que el decidir hacer videojuegos en España o el decidir dedicarte a la tecnología en España no es sencillo, es decir, el contexto no ayuda. Vosotros, bueno, ahora está muy de moda el término startup, ¿no? Y yo veo muchos emprendedores que su objetivo es conseguir inversión. Cuando pienso que el objetivo tiene que ser conseguir clientes. ¿Vosotros tuvisteis inversión externa? ¿Cómo iniciasteis esta andadura? En su momento, pues una cosa que es menos conocida, nosotros fuimos fundadores de Teleline, lo que después fue el germen de Terra, aunque nosotros vendimos nuestra participación a Telefónica a final del año 96. Es una empresa que constituimos con Telefónica. Básicamente nos convertimos en la compañía de Internet de Telefónica en aquel momento, porque nosotros casi es que le explicamos a Telefónica lo que era Internet en aquella época, ¿no? Y vendimos a final del 96 cuando Telefónica toma conciencia de que el mundo de Internet es un tema muy grande como para ir de socios con unos chavalines como nosotros. Y bueno, pues con ese dinero que nos dieron en aquel momento, pues pudimos financiar otros proyectos que estábamos emprendiendo, entre ellos pues la producción de Comandos, que en aquella época nos costó pues el equivalente a 1 millón de euros a día de hoy, y que bueno, si no hubiera sido por ese dinero no habríamos podido financiar, y es el momento en el que arrancamos la Netro también, que después se convirtió en Z años después, ¿no? Es un poco de Cluzet, cómo funcionó, porque creo que tiene mucha expansión internacional también, y que apostasteis por el teléfono cuando nadie estaba apostando por el contenido en teléfono y demás, ¿no? Bueno, yo creo que eso te demuestra un poco, yo creo que la situación europea. Nosotros lo que detectamos es que Europa a primeros de este milenio, ¿no? Ese año 2002, 2003, tiene un mercado de contenido para teléfonos móviles que no tiene el mercado americano. Por determinadas razones de estándares, pero en Europa se desarrolla un mercado donde la gente empieza a descargarse ringtones y la gente empieza a hacer cosas de contenido en el móvil que no hace en Estados Unidos. Y eso le da una ventaja a Europa que durante 2 o 3 años tiene un mercado que Estados Unidos no tiene, y los americanos de hecho miran a Europa como el mercado donde está ocurriendo eso, ¿no? Ventaja que evidentemente a día de hoy, si analizamos, pues Europa ha perdido de largo, ¿no? Es decir, que es salir con 3 años de ventaja y 10 años después ir con 20 años de desventaja. Eso demuestra que como sistema tenemos mucho que aprender. De alguna forma estamos fallando, ¿no? Vosotros habéis montado una universidad, que justo es donde estamos hoy. Cuenta un poco de dónde viene esa necesidad de montar una universidad. No, yo creo que la motivación es la misma de otras muchas de las que hemos hecho. Cuando algo hay que hacerlo, es que hay una necesidad de hacerlo, pues nos ponemos y lo hacemos, ¿no? Yo creo que es una necesidad que va mucho más allá de nuestras propias empresas. Yo creo que hay un elemento de
de rabia, ¿no? Es decir, de no hacer las cosas bien. Todo el mundo tiene el mismo problema, que es la falta de gente cualificada. Y luego la gente dice, oye, sí, en España, pero hay ingenieros, y hay carreras de telecomunicaciones, y hay carreras de informática, sí, pero con programas de estudios que no tienen en muchos casos nada que ver con esta industria, tienen que ver con otras, y con otras muchas cosas que se hacen en España y que se hacen muy bien, pero toda esta industria que está mucho más enfocada a la creación de productos y servicios que al dar soporte a infraestructuras, pues no había nada. Y es una pena, porque al final todavía, a día de hoy está tan vigente como hace 20 años cuando empezamos a hacer videojuegos, o hace 10 años, que es la carencia de profesionales como elemento fundamental de freno en las empresas españolas. Entonces yo creo que... A mí me ocurre cuando viene alguien a hacer una entrevista de trabajo, me empieza a hablar que ha estudiado, ¿no? Digo, no me digas que has estudiado, dime qué sabes hacer, ¿no? Yo creo que hay una cultura de pasar de toda la vida estudiando en lugar de toda la vida aprendiendo, ¿no? Están confluyendo muchas cosas en estos momentos, ¿no? Es decir, a España se le suma una revolución que está ocurriendo y que tiene que hacer con una revolución que ya ocurrió y no hizo. La primera es el cambio de las materias, es decir, existe un parecido demasiado grande entre lo que se estudia en España en el año 2015 y lo que se estudiaba en el año 95. Y alguien dice, pues el mundo ha cambiado bastante en los últimos 20 años, deberíamos haber cambiado nuestra oferta formativa, ¿no? Es decir, y no la hemos cambiado porque no hemos cambiado como país en nuestro foco. Y luego al final, claro, decimos, oye, es que hay paro. Y dices, bueno, sobre todo paro juvenil, ¿no? Claro, ¿qué quiere usted? Intentamos formar a gente emprendedora, pero no solo para montar sus empresas, sino para concebir que ellos como profesionales son su principal activo y que tienen que ser sus principales promotores, ¿no? ¿Tenéis algún referente vosotros, tanto empresarial como artístico? El referente fundamental es Sid Meier, porque para mí es el padre del diseño moderno de videojuegos, para mí, y en el mundo del cine, curiosamente, Clint Eastwood, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? El otro día cuando de tu despacho vi el cuadro que tenías de Clint Eastwood y bueno, compartimos mitomanismo hacia Clint. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Más cambio, más tecnología, más formas de consumir, más cosas que consumir, siempre yo creo que en términos digitales. Yo creo que estamos viviendo, yo creo que solo la primera fase de esta revolución. Yo creo que la realidad virtual, por ejemplo, va a volver a cambiarlo todo. Hay una frase que me gusta y es que un futuro brillante no se predice, se crea. Y por lo que hemos charlado hoy, vosotros sois de crear el futuro, ese futuro brillante. Steve Jobs, el supervisionario Steve Jobs. Steve Jobs compró Pixar, que dicho sea de paso era una compañía que le había vendido George Lucas porque no sabía qué hacer con ella, porque George Lucas, el creador de los efectos digitales o los efectos especiales modernos, pues nunca creyó en los efectos digitales, y le vende Pixar a Steve Jobs, que intenta a su vez vender Pixar después de haber fracasado en una compañía que lo que cree que debe hacer es fabricar hardware para computación gráfica, pero nunca cree en Pixar como una compañía creando contenido hasta que ve Toy Story. Entonces dices, bueno, ese es el visionario Steve Jobs, que sin ninguna duda ha sido una persona de un talento incuestionable, ¿no? Nosotros en Somos Cultura abogamos porque el empresario cultural es el que marca la diferencia y hace avanzar la cultura. Es el que arriesga su patrimonio para innovar. Creo que vosotros sois un claro ejemplo de ello. Pero yo creo que desgraciadamente, y uno vuelve a meterse en el terreno de los tópicos, es lo que se dice siempre, que el empresario es poco apreciado en España. Pues efectivamente así es. Entonces, bueno, pues parece que dedicarte al mundo de la cultura de forma empresarial, pues parece que no sea una cosa buena, ¿no? Es absolutamente imprescindible. Es decir, Hollywood es lo que es porque es una inmensa industria, ¿no? O sea, en industrias donde cualquier proyecto implica a decenas, si no centenas de personas, meses o años de trabajo, pues yo creo que es absolutamente imprescindible contemplar procesos industriales y empresariales, ¿no? Y mientras no asumamos eso, pues no seremos un jugador con todo el peso que podríamos ser por talento y por capacidad en esas industrias, ¿no? Es decir, mucha gente viene a España, por ejemplo, el clásico, ¿no? A hacer publicidad y a rodar publicidad, porque en España hay una industria de la publicidad, y hay una industria de la publicidad además de haber talento para hacer publicidad. Ganamos concursos, pero somos capaces de producir publicidad
en términos empresariales. No debería ser muy distinto a la hora de hacer animación, videojuegos, cine u otros proyectos culturales, ¿no? Bueno, pues nosotros, yo creo que me encanta charlar contigo. De hecho, de alguna forma es ese sueño, ¿no? De cuando conocí a tu hermano y poder compartir esto y compartirlo con más gente, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar muchos referentes, sobre todo que se ve en televisión. O sea, veníamos en el coche al rodaje hablando pues de Belén Esteban y de otros personajes que inundan la televisión y que lo terrible es que nuestro entorno a lo mejor no lo sigue, pero el entorno general de España sí que lo sigue, ¿no? Entonces me gusta dar cabida en televisión a historias como la tuya, historias de emprendedores, historias de empresarios innovadores que marcan la diferencia. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Claro. Bueno, placer. En la era de los emprendedores estrella que vemos en los medios de comunicación, con miles de seguidores en Twitter, startups con millones de inversión y libros con ellos mismos en la portada, aparece un hombre desconocido para muchos, visionario y trabajador, con aspecto cansado, al vivir con intensidad una vida digna de película.